Vale. Bueno, yo voy a intentar. Esa anécdota fue don Antonio Domínguez Ortiz el que dijo eso. Y que es cierto que teníamos una relación muy especial porque yo trabajé mucho con él y aprendí mucho con él y todavía guardo muchas fichas que me dio. Entonces yo, la conferencia que voy a hacer hoy, no esperéis, seguramente vosotros sabéis más de Juan Latino que yo porque habréis leído mi libro y luego habréis mirado y tal. Pero yo lo que voy a intentar, porque uno de los problemas para mí de Juan Latino, aparte de la importancia que tiene como figura a todos los niveles, porque es un personaje universal que va más allá del color, más allá de todo, desde mi punto de vista, ¿no? Y que además tenemos la suerte de que viviera toda su vida, o la mayor parte de su vida en Granada, aparte de algunos viajes que hizo. eh, a mí me ha marcado mucho personalmente. Si el collar que llevo puesto ahora es una J y una L, que es porque Juan Latino en cierto modo me acompaña siempre, ¿vale? Entonces yo, la conferencia que voy a dar, no esperéis que va a ser una conferencia así muy en plan magistral, porque primero Alicia me dijo que quería que contara un poco mi trayectoria personal, cómo llegué a Juan Latino, entonces la he preparado un poco así. Y luego por otra razón, que me parece también importante, y es que a veces cuando hablamos de Juan Latino, aparece como descontextualizado de pronto un personaje que es de origen esclavo, un negro africano, que llega a ser catedrático de artes en la Universidad de Granada y que es el primer humanista afroeuropeo que escribe en latín creativo imitando a Virgilio. Entonces es como, no puede ser verdad, esto es mentira, ¿no? O sea, es una leyenda, no, alguien se lo ha inventado, porque el personaje muchas veces cuando solo hablamos de él da la sensación de que es un personaje aislado que aparece de pronto en el siglo XVI, pero que no sabemos cuál es el contexto de la esclavitud o por qué pasa eso, ¿no? Entonces, yo, además de hablaros de Juan Latino, que os hablaré sobre todo en la última parte, voy a intentar contextualizar la época para que entendamos qué implica la esclavitud y qué significa, y para que no tengamos tampoco algunos estereotipos de que los únicos esclavos fueron los negroafricanos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces voy a intentar ir por ahí. Luego ya al final, si tenéis alguna pregunta, pues yo trataré de contestarla, aunque a lo mejor no la sé. Si no la sé, pues os diré, no lo sé, ¿vale? Eh, en- Voy a empezar contándoos cómo empecé yo trabajando sobre la esclavitud, ¿vale? Yo empecé trabajando sobre la esclavitud en Francia con un profesor que a mí me abrió los ojos y que siempre trato de hacerle un pequeño homenaje, que era Claude Meillassoux, que él falleció, pero él fue uno de los primeros en trabajar la esclavitud en las sociedades de África Occidental subsahariana, es decir, lo que hoy sería Guinea Ecuatorial, Mali, Senegal, toda esa zona, Burkina Faso, que es la zona que en el siglo XVI en España se conoce como Guinea, toda entera, ¿vale? Y es la zona de donde vienen la mayoría de los esclavos de origen negro africano que llegan a la península ibérica, no solo a España, sino también a Portugal. La segunda persona más importante para mí fue Ismael Haidara. Ismael es el que tiene el director del Fondo Cati. Él trabajó mucho en la biblioteca Ahmed Baba de Bali y es un gran erudito. Ahora mismo él vive en Almería. Desde mi punto de vista está insuficientemente reconocido, pero bueno, él descubrió muchas cosas gracias a mí, yo descubrí muchas cosas gracias a él, ¿no? Entonces, esas realmente fueron dos de las personas más importantes, además de don Antonio Domínguez Ortiz. Don Antonio Domínguez Ortiz, la virtud que tuvo, seguramente todos lo conocisteis o habéis oído hablar de él, era uno de los grandes historiadores de la España del XVII, sobre todo, él trabajó fundamentalmente en la España del siglo XVII. Él publicó un artículo en 1952 que era el primer artículo que ponía el acento en la existencia de esclavos en, en la España del Renacimiento, perdón. A ver, ¿por qué me parece importante? Porque
hasta esa época, en el inconsciente colectivo, la mayoría de la gente, y seguramente popularmente, ¿no? Si le preguntamos a alguien dónde ha habido esclavos, pues van a decir en la Grecia clásica, porque todo el mundo sabe, en la Grecia y la Roma clásica que había esclavos porque han visto la película de Espartaco, etcétera, etcétera, o en Estados Unidos porque han visto Kunta Kinte, la serie de Kunta Kinte, porque saben la guerra estadounidense, el racismo que existía, los estados del sur y tal, ¿no? Pero don Antonio Domínguez Ortiz tuvo la virtud de decir, en la Europa del Renacimiento también había esclavos. Todavía en aquel momento no se sabía mucho. La idea que existía era que durante la Edad Media prácticamente habían desaparecido, en el Renacimiento prácticamente no había, y se vuelve a la esclavitud en las plantaciones de América con las colonias española, francesa, holandesa, sueca, etcétera, porque el Caribe ya sabéis que era un poco de europeo en general, ¿no? Vale, entonces él es uno de los primeros que habla de la esclavitud en la España moderna, y también otro gran historiador que fue el que habló de el Mediterráneo como un área cultural en su conjunto, Verlinden, pues él también habló de la existencia de la esclavitud en la Europa medieval. Con lo cual, esa idea del pensamiento marxista, que marcó mucho la historia durante un periodo bastante importante, de los modos de producción como un modo de producción esclavista que posteriormente pasa al feudalismo, y después el capitalismo, pues se pone un poco en cuestión, porque esa forma de entender la historia de un modo evolucionista lo que hace es pensar que el modo de producción esclavista solo existió en la Grecia y la Roma antigua, y olvidando que después de eso, aunque el modo de producción no fuera esclavista, es decir, que la mano de obra no fuera exclusivamente o principalmente esclava, eso no quiere decir que no hubiera esclavos y esclavas. Pero esa idea lo ocultó, ¿no? Entonces, en este momento todavía se pensaba que la esclavitud era una forma de ostentación, que lo tenían los nobles, los reyes, los ricos, y que era como para ostentar y decir. Posteriormente, cuando yo fui trabajando, y alguna otra gente también fue trabajando, porque yo cuando empecé a hacer la tesis, pues el profesor, a mí mi director de tesis fue el profesor Bernard Vincent, porque yo entonces estaba en París. Me dijo, Aurelia, porque yo había hecho la tesina sobre la esclavitud en Mauritania. En Mauritania la última ley que abole la esclavitud es de 1981, ¿vale? Entonces yo porque yo hacía antropología social, había entrevistado a mucha gente que eran descendientes de esclavos, pero contemporáneos, ¿vale? Os contaría un poco cómo funciona en Mauritania, pero no viene al caso. Entonces Bernard me dijo, no, vete a Granada. Yo estaba viviendo en París y me dijo, no, vete a Granada y ponte a mirar a ver en la revolución de la Alpujarra, entre 1569 y 1571, en esos 3 años, si se venden esclavos, cuántos esclavos se venden, el quinto del rey, a ver si van esclavos al quinto del rey, etcétera. Bueno, y yo me vine a Granada. Yo entonces no sabía leer documentación histórica, ¿vale? La documentación histórica es muy ardua, o sea, es que son manuscritos difícil de leer. La letra de los médicos es difícil de leer, ¿no? Pues los manuscritos bastante más, ¿no? Entonces yo me metí en el archivo y en el archivo empecé a investigar, pero claro, al principio era muy duro porque ni había índices, ni había nada, y eran protocolos notariales en los que había una compraventa de vino, un censo de una casa, una herencia. Entonces encontrar esclavos me obligaba a mirar el legajo entero. Entonces imaginaros la cantidad de legajos que yo miré para encontrar 2.500 documentos en todo el siglo XVI de Granada, en los que había algún esclavo, que podía ser un testamento, o podía ser una carta de liberación, o podía ser cualquier otro tipo de documento en los que aparecían esclavos. Entonces, eso son los protocolos notariales, pero además yo miré, o sea, Bernard me dijo que hiciera esos 3 años, pero como a mí me emocionó el tema, me hice el siglo entero, ¿no? Entonces, después de eso, empecé a trabajar en archivos parroquiales, porque vi que ahí había bautismos de esclavos y todo eso me resultaba muy interesante. Entonces a mí me apasionaron los archivos y yo me dediqué a meterme en los archivos muchas veces para trabajar. Y ahí defendí mi tesis doctoral, que fue sobre la esclavitud en la Granada del siglo XVI, y el prólogo me lo hizo otro profesor maravilloso, porque yo he tenido
unos grandísimos maestros, todos maravillosos, a los que le debo muchísimo, que fue Bartolomé Benassar, que él era un gran historiador de la Universidad de Toulouse, Le Mirail, ¿vale? A partir de ahí yo empecé a publicar muchos textos sobre la historia de los negros africanos en España, sobre el mestizaje, el abolicionismo, la esclavitud en el mundo ibérico, en la editorial de la Universidad de Cambridge, en muchas editoriales. Ahí he puesto algunos ejemplos, para que veáis, ¿no? Hasta que empecé, llegó un momento en que yo ya había visto a Juan Latino, ya conocía a Juan Latino, porque ya me había salido a Juan Latino en el archivo de protocolo. Lo que pasa es que pensé que en vez de trabajar con una masa tan grande de personas, en su mayoría anónimas, tenían nombre y apellido, pero eran personas que no habían llegado a tener éxito social en su mayoría, excepto algunos, ¿no? Entonces yo pensé que quería trabajar sobre estos personajes que yo ya había identificado que habían tenido éxito social. Lo que no me esperaba era que lo de Juan Latino iba a ser tan impresionante, ¿no? Tan impresionante en su momento tan difícil, porque encontrar documentación no fue tan fácil, pero bueno. Entonces, lo que yo quería sobre todo era divulgar el personaje, hacer divulgación científica, porque me parecía que en Granada era importante que se conociera, pero que era importante que se conociera en España y en el mundo. Entonces publiqué el libro, que la verdad tengo que decir que tiene errores porque lo escribí en 3 meses. Entonces, yo tenía ya toda la documentación. No es que en 3 meses encontré la documentación, es que lo redacté en 3 meses, ¿vale? Entonces, hay errores. Si lo habéis leído, pues veréis que hay algunos errores tipográficos. O de algún año, ¿no? Se presentó con la que entonces era la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, y con Jara, que había sido alcalde de la ciudad de Granada, ¿no? Y bueno, pues fue ahora ese libro que veis ahí es el último que que he publicado ahora hace poco, que es sobre los reflejos de la esclavitud en el arte de Europa y América. Entonces ahí lo que he hecho es recopilar imágenes de esclavitud en la pintura europea y americana, que la mayoría eran muy desconocidas, y en un proyecto de investigación que tuve hice una base de datos y fui recuperando imágenes, y así pues publiqué este libro, ¿vale? Entonces yo intenté hacer eso, divulgación científica, y entre las cosas que hice un pequeño documental sobre Juan Latino. Veis que antes estaba morena, ya no. Y bueno, que se quedó muy interno dentro de la Universidad de Granada, no fue muy conocido, pero bueno, por lo menos lo intentamos, ¿no? A ver. Vale, y luego se hizo un documental que tuvo bastante éxito, que se llamó Gurumbé, Canciones de tu memoria negra, y ahí se hacía un poco un recorrido por la historia de la música de origen africano en España, los cantes de ida y vuelta, y también se hablaba de los sones negros del flamenco, que era un tema que en aquel momento todavía era poco conocido. De los villancicos de negro y de los menestriles también negros que tenían muchas veces los nobles, muchos duques, etcétera, ¿no? Que iban con su grupillo de niños de origen negro africano, que tocaban la flauta, tocaban distintos instrumentos, y eran, a la gente le gustaba mucho. Luego hicimos otro documental que además incluso se presentó a los Goya, que se llamaba Cachita. Ese era sobre la esclavitud en general, pero se trataba bastante la figura de Juan Latino. Bueno, entonces yo siempre he intentado eso, divulgar el tema de la historia de la esclavitud y sobre todo del personaje de Juan Latino. A raíz de ahí, pues la UNESCO me nombró miembro del Comité Científico Internacional de la Ruta del Esclavo, y posteriormente pues estuve trabajando en el Metropolitan Museum de Nueva York para una exposición sobre Juan de Pareja. Ahora os cuento un poco quién es Juan de Pareja. Juan de Pareja es un esclavo de Velázquez, que Velázquez liberó
y se convirtió también él mismo en pintor. Ahora después os voy a mostrar bueno, un retrato maravilloso que hizo Velázquez de él, que lo pintó justo después de pintar al Papa Inocencio, y que son como dos mundos. El Papa Inocencio es de una frialdad tremenda y Juan de Pareja es toda humanidad, ¿no? Vale. Y luego hice otro documental que este ya sí lo vio más gente, que se llamaba ¿Quién era Juan Latino? La esclavitud en la Europa moderna, también dentro de la Universidad de Granada. Hicimos una exposición que ha nombrado Alicia Pires. Hicimos dos exposiciones, una en la Caja de Granada, en Caja Granada en el centro, en la sala de exposiciones, y otra en la biblioteca del Hospital Real. En la biblioteca del Hospital Real expusimos las obras originales de Juan Latino que se conservan en el archivo, las de 1573 y 74, y muchas otras obras relacionadas con la época, con la esclavitud o con el propio Juan Latino. Y luego también escribí un cuento para niños, que si alguien lo queréis, pues se lo pedí luego a Alicia y yo intento buscaros alguno. El libro, el cuento, lo publicamos en inglés y en español. Yo escribí ese cuento fundamentalmente porque quería que los niños se inspiraran en Juan Latino, porque me parecía que, pues me parecía y me parece que Juan Latino es, si él pudo, yo puedo. O sea, si él pudo, cualquiera puede llegar a cualquier sitio, ¿no? Y eso era lo que yo quería contar a los niños. Aparte de, bueno, pues un personaje de origen negroafricano que vive en España, que también puede romper con algunas barreras a nivel de etnicidad y a nivel de, bueno, la imagen de los negroafricanos. Y ya llegamos al concierto de Juan Latino. Para mí fue maravilloso poder trabajar con Alicia y la verdad que tuvimos una relación magnífica, y ahí conocí también a María José Gómez, que la verdad que tenéis una suerte tremenda de tenerla, porque es una trabajadora infatigable para la Asociación de Amigos de la Orquesta, y yo soy testigo de ello desde hace mucho tiempo que la conozco y sé el trabajo que hace. Y bueno, con Alicia también, por supuesto, cuando era gerente de la orquesta, que también para mí trabajar con ella fue maravilloso. Entonces, no tengo más material, no puedo enseñar, pero bueno, a lo mejor en otra conferencia en el futuro habré podido sacar ya toda la documentación que tengo en ese ordenador, que de momento está inservible, pero yo espero poder utilizarlo. De todas maneras, la Universidad de Granada hizo una copia. Y tienen que tener la copia esa del concierto que se hizo, porque se grabó entero. Entonces, a lo mejor incluso lo podéis proyectar en algún momento. Yo voy a intentar conseguirlo, voy a hablar con Ángel, que fue el que lo grabó, y a ver si pudiera conseguirlo. Entonces, hasta ahí para que veáis mi implicación siempre con la igualdad, porque mi implicación es con la igualdad, porque aunque hable de esclavitud, en realidad lo que a mí me importa es que todos somos iguales. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que independientemente del color de la piel o de los rasgos externos o de los ojos más o menos rasgados, el hígado, el corazón, la sangre, las venas son todas iguales de todos los seres humanos, y eso es lo que a mí me importa, ¿no? Entonces eso es lo que yo he venido trabajando y reivindicando siempre desde que empecé a trabajar sobre la esclavitud, que todos somos iguales, ¿vale? Y para desmontar un poco la idea de que solamente había esclavos negroafricanos, quiero contaros, esa por ejemplo es una esclava judía. Es un cuadro que hay en el Museo de Málaga, ahora mismo está en el Museo de la Aduana, ¿vale? Vamos a ver, esto lo voy a contar de pie porque si no ya veis que no puedo estar mucho rato sentada. Entonces, lo que quiero explicaros es que la esclavitud no es solo una esclavitud negroafricana, sino que la esclavitud ha existido en todos los continentes, en todas las religiones y en todas las épocas históricas, hasta que llega el momento de la gran movimiento abolicionista, que es un movimiento que comienza a finales del siglo XVII, continúa en el 18 y ya a principios del 19 es un movimiento ya con seguidores en toda Europa, ¿vale? Es verdad que en el mundo árabe la esclavitud se mantiene hasta mucho más tarde, pero lo que me interesa que veáis es que se esclavizan personas de todos los colores y todos los orígenes.
orígenes étnicos. O sea, en Asia hay esclavitud, por ejemplo, los japoneses esclavizan a los coreanos, en la India hay esclavitud, en África subsahariana hay esclavitud, pero cuando digo que en África subsahariana hay esclavitud, lo que quiero decir es que unas etnias negroafricanas que eran más ricas esclavizaban a otras etnias negroafricanas. Ahora os voy a poner algún ejemplo, ¿vale? Entonces la esclavitud es preexistente a la llegada de los europeos a África subsahariana, pero la esclavitud también es preexistente a la llegada de los europeos a América. O sea, hay una esclavitud precolonial, hay una esclavitud precolombina, ¿vale? Porque muchas veces tenemos una idea falsa como, pues no, la esclavitud ha existido por todas partes, en todas las épocas, y en realidad responde a que cuando había una guerra, en lugar de matar al enemigo, lo que se hacía era mantenerlo con vida y eran cautivos, y esos cautivos terminaban siendo trabajadores, mano de obra libre esclava, mano de obra esclava para el trabajo de cualquier tipo, ¿vale? Entonces, eso es lo que me interesa, que sepamos que también los blancos europeos hemos sido esclavos. Los españoles éramos esclavos en el norte de África, de ahí Cervantes en Argel fue cautivo y muchos otros españoles. De ahí, además, que en el siglo, a finales del XV, principios del XVI, en todo el XVII y el XVIII, ha habido órdenes que eran órdenes religiosas, los mercedarios, por ejemplo, que eran específicamente para el rescate de esclavos europeos, españoles, que estaban en determinadas zonas del norte de África. Y lo que hacían era recoger limosna para luego ir allí y rescatarlo y comprarlo y pagar el precio de su rescate. Creo que tengo alguna fotografía y ahora de alguna situación y ahora os lo pondré. Los árabes, por supuesto, también eran grandes esclavistas. Entonces, fundamentalmente tenemos la trata transsahariana a través de África y luego está la trata transatlántica que es posterior. O sea, hay todo un movimiento de personas en el globo, pero también hay una trata asiática muy importante, ¿vale? Porque Juan Latino hay que entenderlo ahí, en ese contexto. No podemos pensar que un personaje que sale de la nada y que de pronto nace y se convierte en catedrático, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación a la esclavitud en África subsahariana, que me parece que no sale entera la diapositiva, pero bueno, hay muchas fuentes árabes que nos hablan de cómo al interior de África subsahariana unos grupos étnicos subsaharianos esclavizaban a otros, ¿vale? Uno de los historiadores con el que yo más he trabajado y con el que tuve mucha relación, Sekenemo Sissoko, él es uno de los pocos que ha trabajado en la esclavitud interior subsahariana porque es un tema que se silencia, que no se quiere hablar, que no se habla mucho, ¿no? Pero sin embargo, en África subsahariana tuvo grandes imperios en la época medieval y también en la época renacentista, como por ejemplo el Imperio Songhai, el Imperio de Segu, el Reino de Segu, el Reino de Buma, y esos imperios eran un modo de producción esclavista en el sentido marxista, es decir, la mayoría de la población esclavizada era la que producía el trabajo, ¿vale? Entonces se dividían de una forma estamental entre nobles y luego, bueno, todos los oficios, herrador, etcétera, ¿vale? Y los esclavos y esclavas que eran los más numerosos. Vale. Bueno, no voy a hablar mucho de los Reyes Magos, del Rey Negro de los Reyes Magos, porque me llevaría a otro contexto. Pero bueno, voy a dejar pasar los Reyes Magos, ¿vale? Luego, si tenéis alguna pregunta, os digo. Bueno, la crónica de la conquista de Guinea, cuando los portugueses llegan a Guinea, a lo que se llama Guinea en la época, ¿vale? Que es toda la zona de África, Senegal, Burkina Faso, Mali, Guinea, etcétera, ¿no? Ahí cuentan, cuando ven por primera vez los portugueses que van en el barco, se encuentran con personas que son diferentes, ¿no? Que son de otro color. Y entonces lo narran. Pero el objetivo principal no era hacerlos esclavos. El objetivo principal de Gómez Áñez de Zurara cuando va a Portugal
era el oro, como siempre ha sido el oro lo que buscaba Hernán Cortés, lo que buscaban los españoles, lo que buscaban los portugueses. El oro y también la pimienta, porque la pimienta los portugueses la traían de Benín, de lo que es la actual Benín, desde el Cuerno de África entero hacia arriba, ¿vale? Entonces, eran las élites subsaharianas las que vendían los esclavos a los europeos. Ahora, sí es verdad que eso obligaba a que hubiera guerra dentro del interior del continente africano para que se pudieran hacer prisioneros y vendérselos a los blancos, ¿vale? Eso lo cuenta, por ejemplo, Tomás de Mercado, que escribe este libro maravilloso, y ahí, por ejemplo, él habla de cómo se obliga a hacer guerra entre los distintos reinos subsaharianos. Sí quiero que sepáis que España nunca hizo comercio directo entre África subsahariana y América. Que la Compañía Real de Francia, la Compañía Real de Inglaterra, ellos eran los que traían los esclavos y los vendían a los españoles que estaban ya en Cuba, en Argentina o en el resto de España, ¿vale? Entonces, bueno, en la América española tenemos muchos cuadros, sobre todo este tipo de cuadros, como los cuadros de casta, en los que aparecen niños, en este caso, obviamente o muy probablemente fruto de la violación de la esclava, ¿vale? Ahora, otra cosa que me interesa es, porque cuando decimos Juan Latino era negro y a todos se nos representa un negro atezado, muy atezado en la cabeza. No sabemos exactamente cómo era, porque cuando en la España, pero muy probablemente era negro con rasgos subsaharianos. Pero cuando se habla del color en la España del siglo XVI, el color es una especie de nebulosa. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque ahora hay una tendencia que viene de Estados Unidos, que es una oposición constante entre negro y blanco, blanco y negro, blanco y negro. Pero parece que no hay una escala de grises en medio, cuando una gran población en realidad no es ni blanca ni negra. Es como cuando decimos Obama era negro o Obama era blanco, porque el 50%, de hecho además la madre de Obama era antropóloga social como yo, la mitad de su sangre era negra y la otra mitad era blanca, ¿no? Ahora, en Estados Unidos funciona por hipogamia, es decir, todo el que tenga una gota de sangre negra es negro. Esto es un problema, porque en realidad lo que hace es meter a todo ese colectivo en un saco y no permitirle identificarse con otro grupo. En España, tradicionalmente, y en Hispanoamérica, el color no se ha visto como una oposición binaria blanco y negro, sino que se ha visto con mucha gama de color intermedia. Entonces, cuando nosotros miramos cualquier documento de compraventa del siglo XVI, no sé si me estoy alargando mucho y ya queréis llegar a Juan Latino. Voy a hablar de Juan Latino, lo prometo. Pero es que me parece muy importante entender de dónde viene Juan Latino. Entonces, en la España del siglo XVI, del XVII y en el Renacimiento, porque hay muchos documentos en los que aparecen esclavos también en la época medieval, etcétera, el color es algo fluido. El color depende mucho del escribano. Dice, negro que tira moreno, mestizo, trigueño atezado, moreno que tira negro, negro que tira... ¿Me explico? O sea, no hay esa oposición binaria. Mulato, mestizo, hay montones de palabras, montones de maneras de designarlo. Pero es que además un morisco puede ser negro, porque también la representación mental que tenemos es que los moriscos son todos árabes. Pero es que en el mundo árabe hay muchas personas de origen negro africano y muchas personas que son mezcla, ¿no? Entonces, un negro en el mundo hispano puede ser un morisco, puede ser un subsahariano, puede ser un norteafricano, puede ser un tamil de la India. Porque la zona de Goa era la zona que Portugal había colonizado. Entonces, a veces los portugueses traían esclavos de la India, que eran tamiles. Los tamiles son muy oscuros, efectivamente. Entonces dicen, un negro de la India, un negro de la India de Portugal. ¿Vale? Entonces, cuando en un documento dicen negro, la gente que no ha trabajado la esclavitud piensa que es un negro subsahariano tal. Y puede ser montones de cosas. Bueno, ya cuando conoces los documentos y los archivos,
pues tú ya sabes más o menos lo que puede pasar o quién puede ser, ¿no? Pero es que también puede ser un afroespañol, es decir, puede ser alguien que haya nacido en España y que sea negro, o puede ser un afroportugués, o puede ser un caribeño, o puede ser un afroamericano. Entonces yo estoy totalmente en contra de la nueva corriente estadounidense que está entrando con tanta fuerza en España de oponer blanco y negro, porque creo que primero está la igualdad y luego el color es mucho más fluido de lo que en un momento dado podamos pensar, con lo cual si pensamos en términos de oposiciones binarias, simplificamos todo y llegamos a hacer unos estereotipos que no reflejan la realidad. Vale, entonces aquí quería presentaros, por ejemplo, porque a lo mejor otros cuadros los conocéis, pero a lo mejor este no, ¿no? Este es de Goya y es un aguador negro. Los aguadores eran uno de los trabajos más duros que había en la España de la época. Esto para que veáis que Juan Latino no es el único negro africano que hay en España, que hay muchos y que además están en las pinturas, están el Lazarillo de Tormes, el padrastro del Lazarillo de Tormes es un negro, que además trabaja en las caballerizas, es liberto y es el que trae la comida a la casa, porque la madre, que es una hechicera, un poco pintada así como un poco prostituta, pues el niño tiene otro hijo con este caballerizo que es negro. ¿No sabéis la historia? Sí, ¿no? Entonces, bueno, cuando el niño lo ve al padrastro, el pequeño, que es blanco, que es mulato, dice, y de puta, ¿no? Porque se asusta. Y entonces, al fin, el Lazarillo dice, como, no sé, no recuerdo ahora exactamente la frase, pero cuánta ignorancia hay en el mundo que no nos damos cuenta de lo que somos nosotros mismos, porque claro, el niño es su hijo y además también es mulato, ¿no? Entonces, bueno, aparecen muchas personas de origen negro africano. Por ejemplo, estos son azulejos valencianos del siglo XVIII, ¿vale? Para que veáis que sí que hay negro africano en muchos sitios, no solo así de pronto un personaje que aparece en Granada. En el Tesoro de la Lengua Castellana, la palabra esclavo, fijaros que ocupa muchísimo, ocupa todo esto, hasta aquí. Y luego ya viene esclava, ¿vale? La palabra esclavo puede que venga de eslavo, porque los tártaros, los circassianos, los rusos eran esclavos blancos de Europa del Este que se esclavizaban en Europa del Oeste. Entonces hay esa posibilidad que el origen de la palabra esclavo venga de eslavo, con lo cual fijaros que sería un origen blanco y no negro de la esclavitud, ¿no? Bueno, ahí podéis ver la esclavitud mediterránea. Estos son los mercenarios a los que están pagándole a los árabes monedas de oro para rescatar a esclavos españoles, esclavos cautivos españoles que están allí en el norte de África, ¿vale? Aquí podéis ver también cómo llevan un turco, una esclava blanca que son europeas, griegas creo que eran. Y este, por ejemplo, es un cuadro de Velázquez, que es lo que yo os decía al principio. Yo al principio veía bastante esclavos y esclavas, bueno, que se llamaban Juan, María, Isabel, tenían los mismos nombres que la población libre, pero eran gente con una vida durísima. Muchas veces, bueno, en algunos casos, cuando se escapaban, iban a la casa del herrador o de los fugados y se les herraba en la cara con una S y un clavo en la mejilla para decir esclavo en forma de jeroglífico y para que se les localizara. A los negroafricanos normalmente no se les hacía porque ya el color de la piel indicaba que podían ser de origen esclavo, pero a muchas personas de origen árabe o bereber sí se les hacía, ¿vale? El herraje sobre todo es para los fugados, no es una cosa común que se hiciera a los esclavos. Este cuadro es impresionante, es maravilloso. Cuando te vas acercando al cuadro se difumina totalmente y los ojos son 4 trazos. Es impresionante porque la sensación que te da de esa mujer en la cocina es de un cansancio, es de un agotamiento. Veis que está rodeada de objetos cotidianos de la cocina y el cuadro es maravilloso y además refleja desde mi punto de vista muy bien lo que podía ser esa esclavitud de
24 horas al servicio del amo, esclava para todo, porque además las esclavas rompían con la idea de feminidad de las mujeres, es decir, las esclavas trabajaban fuera, trabajaban en la calle, trabajaban en el campo, trabajaban en todas partes, ¿no? Y salían libremente a comprar y muchas de ellas eran violadas porque en el texto de las cartas de compraventa dice literalmente, podéis hacer de ella como de cosa vuestra, ¿vale? Entonces, bueno, algunos de los niños mulatos que nacieron en la España de la época eran fruto de violaciones. Eso también lleva a que había abortos y algunas esclavas iban a curanderas, y eso se ve sobre todo en los procesos inquisitoriales para poder abortar. Entonces yo estaba en esa masa durísima con unas situaciones terribles de una niña que se intentaba quitar los herrajes moriscas de la cara, ¿no? Para pasar desapercibida, constantemente encontrándome todos estos esclavos y esclavas en la documentación histórica. Ya os digo que se llamaban Domingas, sí es un nombre más de esclava, pero se llaman María, Isabel, Juan, ¿no? Y bueno, muchas veces los mercaderes eran mercaderes de bestias y esclavos, o sea, que vendían tanto animales como personas, y la exclusión social era extrema. Entonces, claro, ese cuadro, por ejemplo, es de Murillo, que son los tres muchachos. Aquí vemos también la pobreza extrema en el caso de dos niños blancos. De hecho, el niño negro lleva zapatos y los blancos no. Y el niño negro, que es un aguador que va con el agua, le está pidiendo a uno de ellos que le dé pan y el otro le dice que no le va a dar pan. No, veis que el movimiento que hace es como no. Porque están todos en una situación de pobreza extrema. O sea, los esclavos eran muy pobres, pero había también una gran masa de mendigos y de población muy pobre en la época con la que se mezclaban, ¿vale? No es que los esclavos fueran tampoco los más... Quiero decir, uno de los problemas principales que tenían era la desocialización, porque al ser sacados de sus países no tenían familia. Entonces, eso sí es una situación de extrema desocialización, ¿no? Muchas veces son alcohólicos, muchas veces hay esclavos que en la documentación te dice que son que beben, que no sé cuánto, que lo han vendido por borrachos, y en algunas cartas de compraventa dice que no es puta, borracha ni fugitiva, por ejemplo, ¿no? Para que te la vendo, no tiene tacha, o sea, enfermedad cubierta ni encubierta, ¿no? Y no es puta, borracha ni fugitiva, ¿no? Entonces había muchas estrategias de resistencia y el estigma de servilidad persistía incluso con que lo hubieran liberado después, ¿no? Ahí podéis ver algunos esclavos músicos tocando la trompeta. Estos también son azulejos valencianos. Y entonces yo decidí que iba a hacer la biografía de algunos de los esclavos que me había encontrado que tenían éxito social. Que el único no es Juan Latino, hay más. Pero Juan Latino me maravilló. Entonces el personaje me maravilló. Y entonces empecé a trabajar sobre él. Aquí os he puesto algunos nombres, por ejemplo. Estos son esclavos con éxito social en Granada, ¿vale? Luego encontré otros en Madrid, en Sevilla, en muchos sitios. Pero Cristóbal de Meneses, por ejemplo, que es un fraile dominicano, negro africano, este granadino. El licenciado Ortiz, también este granadino, que fue un procurador mulato de Granada. Catalina de Soto, esta es muy divertida porque era una bordadora de Granada que además iba por las calles con una sirvienta blanca que tenía, y ella era la que tasaba los ajuares. Entonces es otro personaje muy interesante. Son esclavos que tuvieron éxito social en aquella época. O sea, no es Juan Latino el único, lo que pasa es que Juan Latino es el más. O Muley Jeque, ¿no? Que es el príncipe africano sobre el que Lope de Vega escribió también una comedia, ¿vale? Entonces yo empecé a priorizar el estudio de esas personalidades y la mayoría de ellas estaban cercanas a la nobleza. La mayoría de ellas seguramente eran hijos o hijas de algún noble en una relación ilícita con una esclava, que era una de las razones por las que pudieron tener acceso a la educación, como es el caso de Juan Latino, que se crió en una de las mejores familias de España, en un entorno cultísimo, intelectual,
con Gonzalo Fernández de Córdoba, que es el nieto del gran capitán y se llama igual Gonzalo Fernández de Córdoba, con la duquesa de Terranova, que son todos personalidades maravillosas, impresionantes, ¿no? Y con los duques de Sesa, don Luis, que es el que, bueno, puede ser el padre de Juan Latino. Entonces, encontré, bueno, muchos otros personajes, por ejemplo, en el Palacio Real de Madrid, bueno, como Carlos, uno que se llamaba Francisco Carlos de Borbón, por ejemplo, y era un negro africano. Es Juan de Pareja. Perdón. Juan de Pareja, que es el que os decía que es el esclavo de Velázquez, es menos conocido, pero lleva una vida en cierto modo paralela a la vida de Juan Latino. Hay muchos otros. Ahí he puesto Estefanico, que va con cabeza de vaca a la expedición de Florida a México, etc. Juan de Pareja, Juan Latino. El cuadro que veis al lado, este cuadro que es un pintor senegalés contemporáneo que ha hecho una recreación del retrato que hizo Velázquez de Juan de Pareja, pero una recreación contemporánea, bueno, jugando un poco con otros elementos, ¿no? El color de Juan de Pareja, en el Metropolitan Museum, cuando hicimos la exposición, todo el mundo es black, black, black y hablando de negro. Vemos que en España Juan de Pareja, pues no lo interpretamos como negro, pero es que ellos a veces dicen, bueno, no sé, en un periódico salió que Antonio Banderas era también... Entonces, aquí lo veis mejor el cuadro, ¿vale? Es un mulato, que puede ser un mulato de origen morisco, de origen berbérico, con algunas raíces subsaharianas, pero bueno, en los documentos muchas veces dicen moreno. Moreno se dice muy frecuentemente, pero no se dice, no dicen negro, ¿no? A mí me interesa también mucho la figura de Juan de Pareja porque él, aparte de que tenía una relación muy estrecha con Velázquez y con su suegro, él termina siendo pintor. Por ejemplo, en este cuadro, fijar, es que es un cuadro de Juan de Pareja que se llama La vocación de San Mateo, de San Mateo, lo pinta Juan de Pareja, porque Juan de Pareja empieza mezclándole los colores a Velázquez y termina siendo pintor. Si os fijáis en el cuadro, él se hace aquí también un retrato, como hace Velázquez en Las Meninas. Y si os fijáis aquí, hay un negro que está detrás de la columna, que no lo veréis bien, pero es una cabecita de un negro asomándose que está mirando la escena. Que veis que también él intenta hacer todo ese juego, ¿no?, de mirada que hace también, de espejos, ¿no?, que hace Velázquez. Simplemente para que veáis que Juan Latino no estaba solo, sino que había otros personajes también de la época. Ahora ya sí me voy a centrar en Juan Latino, ¿vale? Y ya vamos a hablar de Juan Latino. Pero creo que con esto podemos entender qué implicaba la figura de Juan Latino en la España de la época. Yo empecé trabajando, cuando empecé a buscar cosas sobre Juan Latino, claro, tenía que buscar en cualquier sitio, tenía que buscar en archivos parroquiales, sobre todo en Santa Ana, me iba al archivo de la Alhambra, muchísimos días no encontraba nada, pero claro, siempre estaban las actas de la Universidad de Granada, que en las actas de la Universidad de Granada no se habían trabajado y yo sabía que estaba Juan Latino porque lo decía uno de los primeros investigadores que trabajó sobre él, aparte de Marín Ocete, Calixto, que era un cubano que se exilió en Estados Unidos. Bueno, y entonces ahí lo encontré ahí y bueno, lo fui encontrando en numerosos actos a lo largo de las actas de la Universidad de Granada. Por ejemplo, en esa página está abierta cuando Juan Latino obtiene el título del bachiller, que el título de bachiller lo obtiene en 1546. Él obtiene el título de bachiller en 1546 y en 1547 ya compra la casa que está detrás de Santa Ana, con su mujer, con doña Ana de Carleval, que todos sabéis que es una señora blanca, que además es un matrimonio que desde mi punto de vista y desde otros historiadores, pues parece un matrimonio por amor, porque realmente su tío, el tío de Ana de Carleval, le pone este profesor de latín
que además, como es negro africano, pues no hay peligro de pérdida de la honestidad y terminan enamorándose, ¿no? Además, es que tienen 5 hijos, o sea, algo tendría que haber en esa relación, ¿no? Entonces, lo que decía, ellos se casan en 1547, justo un año después que Juan Latino tiene el título de bachiller. Cabe la posibilidad de que Ana de Carleval estuviera embarazada ya en aquel momento, pero vamos, tampoco lo tengo muy claro. En el archivo de la Alhambra encontré, pero eso fue difícil, pero encontré uno de los documentos en lo que era un traslado de otro documento del juicio que él tuvo por las casas de Santa Ana, y encontré la firma manuscrita. Es la primera firma manuscrita de un afroeuropeo de esa época. Entonces tiene un valor tremendo, porque además es que él firma como Magister Johannes. O sea, él firma en latín, como el maestro Juan Latino, con todo lo que ello implica en esta época, que el latín es el lenguaje culto. O sea, el latín es el idioma de los eruditos. Entonces, yo me maravilló cuando encontré en este documento la firma manuscrita suya, de su puño y letra, y creo que bueno, que es un hallazgo maravilloso, porque eso es que Juan Latino es el primer humanista afroeuropeo. Entonces, aparte ya de que sea el primer humanista afroeuropeo, es que la calidad de sus textos, y eso lo dicen también los investigadores del mundo latino, pues la calidad de sus obras es tremenda, ¿no? Entonces, bueno, vosotros ya sabéis muchas cosas del personaje. Sabéis que se educa con su amo, sabéis que se educa con Gonzalo Fernández de Córdoba, y que él desde pequeño va con Gonzalo, y él va estudiando, mira por detrás de las puertas, y entonces él tiene las gramáticas de griego desde pequeño, que tiene su amo, y entonces él va estudiando. Se convierte en bachiller, posteriormente se convierte en maestro, o sea, va subiendo todo el escalafón universitario, y finalmente se convierte en catedrático de artes. Que artes en aquella época era como filosofía y letras, que era todo, o sea, no tiene nada que ver con bellas artes. Se casa con una mujer blanca, con doña Ana de Carleval. Sabéis que escribe, bueno, ya os lo he dicho muchas veces, escribe literatura en latín creativo, y se reivindica etíope, que no guineo. Eso sí que quiero explicaroslo, voy a intentar explicaroslo ahora después. Porque él dice que es cristiano etíope, o sea, él no es hereje, él no es musulmán, él no tiene sangre morisca. Eso es lo que él dice, ¿vale? Ahí se está reivindicando como cristiano viejo. Esto tiene una importancia tremenda en el pensamiento de la época. Un guineo es uno que viene de Guinea Ecuatorial. Un guineo es uno que habla media lengua. Media lengua quiere decir que no habla bien, que habla regular, o que ha aprendido el castellano cuando ha llegado aquí, ¿no? Un guineo es un esclavo, un etíope no. Un etíope es el rey mago de los magos de Oriente, de los reyes magos. Un etíope es del reino del Pretre Juan, que es un reino de leyenda, pero que en la época es muy conocido. Entonces, cuando se habla de Etiopía en los textos, se está hablando de una cultura muy importante, ¿vale? Él termina superando, como dice Lope de Vega, en conocimiento y en fama a su amo, que Lope de Vega además tiene mucha gracia, porque yo luego me puse a buscar cartas de Lope de Vega personales que le escribía al quinto duque de Sesa, porque él sigue en la familia de Sesa, en la misma familia donde estaba Juan Latino. Y entonces, pero ya el quinto duque de Sesa, el de Juan Latino es el segundo duque de Sesa, ¿vale? Entonces, Lope de Vega le dice, cuando firma siempre está pidiendo dinero, ya sabéis que Lope de Vega era un vividor. Bueno, entonces siempre firma su esclavo blanco, su Juan Latino blanco, porque él lo que quiere es recuperar la fama que la familia Sesa obtuvo a través de Juan Latino. Entonces él intenta, para sacar más dinero, ¿no? Le dice su Juan Latino blanco, ¿no? Pero ya os da la idea de la importancia que tuvo Juan Latino para que Lope de Vega, que bueno,
todo el mundo conoce a Lope de Vega, pero nadie conoce a Juan Latino. Pues Lope de Vega ya hablaba de él, ¿no? Y termina siendo catedrático. El título de la conferencia, que es el mismo del libro, es Talento y Destino. Juan Latino, Talento y Destino. ¿Por qué digo siempre Juan Latino, Talento y Destino? No es casualidad. Es que para mí Juan Latino tiene esas dos virtudes. O sea, Juan Latino es talento porque era un niño superdotado, porque era un niño con altas capacidades intelectuales, sin duda ninguna, pero, o sea, que tenía un gran talento personal, pero además es destino, porque si no llegan a nacer o a vivir, mejor dicho, en esa familia de eruditos intelectuales que lo apoyan, si no llega a haber una universidad de Granada en aquel momento que lo apoya, le permite estudiar y le permite llegar a ser catedrático, cosa que no ocurría en los Estados Unidos hace poco, y si no llega a haber una ciudad de Granada, que él también lo admite, porque en Granada él era un hombre querido. De hecho, hay algunas anécdotas muy divertidas de su vida, algunas que no las cuento ni en el libro, porque en el libro realmente no me dio tiempo de meter toda la documentación que saqué de Juan Latino, que en algún momento tendría que escribir algo más, pero como ahora estoy trabajando sobre Asia y Corea, lo tengo un poco aparcado. Pero bueno, entonces, para mí Juan Latino es eso, talento y destino, porque son las dos cosas que se mezclan en su vida, su talento natural y el destino que tuvo de caer en esa familia, caer en esa ciudad, caer en esa universidad, que llegaron a admirarlo, ¿no? Y en esa monarquía, porque Felipe II pidió que se hiciera un retrato de él y lo colocó en la galería de hombres ilustres del Real Alcázar. O sea que Juan Latino fue muy reconocido, ¿no? Bueno, aquí es que hay muchos textos que he recuperado porque hay muchos autores que hablan de él, Bermúdez de Pedraza, por ejemplo, en esa página que habla dice, de 3 famosos negros que ha tenido esta ciudad, que es Granada, ¿vale? Entonces ahí habla de Catalina, habla del licenciado Ortiz, habla de Juan Latino, ¿no? Antes de leer eso, bueno, vale. Esto es en una de los libros de Juan Latino que publicó en 1576. Él dice en latín, pero bueno, lo tenía ahí traducido, que él es cristiano etíope traído desde Etiopía cuando era niño, esclavo del excelentísimo e invitísimo Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de Sesa, nieto de Gonzalo el gran capitán de España, criado juntamente con él desde la misma leche de la infancia. Vale, entonces esto nos puede hacer pensar que nació en la casa y que la nodriza era la misma, porque lo dice él mismo. Ahora, no sabemos, el acta de bautismo no la he encontrado todavía, porque bueno, ha habido muchas quemas, ya sabéis, ¿no? Incendios en parroquiales, etcétera. Entonces yo no lo he encontrado ni en Baena, porque pudo nacer en Baena, efectivamente, porque la duquesa de Terranova estaba allí en aquel momento, ¿no? Pero bueno, entonces esto lo dice él. Lo que sí está claro es que él se crió con Gonzalo, como él dice, ¿no? De la misma leche de la infancia. La misma leche de la infancia también podría ser una metáfora, o sea, en la misma familia, con la misma educación. Y os voy a leer otro texto que dice el abad de Rute, sobre Juan Latino, que a mí me gusta mucho, porque además el abad de Rute es el cronista de la familia Córdoba, de los Fernández de Córdoba, y dice, tuvo por compañero, está hablando de Gonzalo, ¿vale? Entonces dice, tuvo por compañero en los estudios a Juan Latino, nacido en su casa de Baena, y aunque de padres guineos y no libres, porque dice, y aunque de padres guineos y no libres, fijaros la diferencia. Mientras Juan Latino dice que él es etíope y por lo tanto cristiano etíope de la Etiopía de la que habla Plinio y de la que habla Homero, ¿vale? Porque él es un erudito latino y es capaz de reivindicarse de esa tradición. Sin embargo, el abad de Rute, que habla pues desde un pensamiento de la España renacentista, pues dice, tuvo por compañero de estudio a Juan Latino, nacido en su casa de Baena. Bueno, pues pudo nacer en Baena, pero no tenemos el acta de bautismo. Yo necesito tener el acta de bautismo para poder decir que ha nacido en Baena, como todo, ¿no? Porque la historia es científica. La historia es científica, o sea, yo cuando digo algo es que lo he leído en un documento de la época, no es que me lo estoy inventando.
Entonces, y dice, y aunque de padres guineos, ¿vale? Entonces dice que son padres guineos, con lo cual lo relaciona con los negros subsaharianos de Guinea. Pero es que además dice de padres guineos, con lo cual él quiere decir que el padre no puede ser un blanco. O sea, pero él lo está haciendo a caso hecho, porque él es el cronista de la familia Fernández de Córdoba. Entonces, incluso aunque eso fuera un secreto a voces, que probablemente lo era, no lo puede decir. Y al contrario, en general, lo que intentan siempre es decir que el padre es guineo, ¿no? De padres guineos y no libres, de tan libre y liberal entendimiento, me encanta, porque para un esclavo utiliza un montón de veces la palabra libre, liberal. De padres guineos y no libres, de tan libre y liberal entendimiento al que contra la voluntad de los que gobernaban la temprana edad del duque, se refiere a Gonzalo Fernández de Córdoba, venciendo el castigo, ocupaba en estudiar cuantos ratos podía hurtar a la diligencia de los que se lo impedían. O sea que le impedían estudiar, pero Juan Latino quería estudiar desde chiquitillo, ¿no? O sea, él tenía esa curiosidad por los libros, ese talento, esa necesidad de aprender, ¿no? Y aunque, como dice, algunos de los que gobernaban la temprana edad del duque no querían, pero bueno, él le daba igual. Y además tenía una relación estrechísima con Gonzalo, eso se ve en todos los textos y también en la elegía que le escribe a Gonzalo y que desapareció del archivo de la Universidad de Granada. Entonces dice, a los que se lo impedían, hasta que, gustando el duque de tenerle por condiscípulo, no dice por esclavo, dice por condiscípulo, es decir, por compañero de estudio, aprovechó de suerte que, alcanzando por excelencia el nombre de latino porque sabía latín y porque latino, por ejemplo, el barrio de la Latina, latino en la época lo que significaba era eso, que tenía conocimientos de latín, por lo tanto que era un erudito, ¿no? Vale, entonces el nombre de latino mereció la cátedra de prima aquí la llaman de latinidad y retórica de la Universidad de Granada, y ser admitido, sin embargo, de su color, no, en ningún sitio dice que sea negro. Y en la mayoría de los documentos no dicen que es negro. Juan Latino es Juan Latino, por encima de su color. No es un esclavo que aparece en una carta de compraventa que dice de color negro, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y entonces dice, mereció la cátedra, sin embargo, de su color, o sea, a pesar de ser negro, pero no lo dice así, dice sin embargo de su color, por maestro de artes y decano, con el tiempo de aquella facultad y en el claustro de ella. Efectivamente, aparece en el claustro de la Universidad de Granada casi hasta el final de sus días. Al final de su vida él se quedó ciego, no podía leer, pero le leían sus discípulos. Y cuando él era joven estaba enseñando en la universidad, estaba donde la curia episcopal, enfrente de la catedral, ¿vale? Y en toda esa zona él muchas veces iba leyendo textos con los discípulos detrás y enseñaba a veces también en la calle. Vale. Bueno, entonces, en relación a lo de Etiopía, por ejemplo, esto es lo que dice Alonso de Sandoval, que es un jesuita del siglo XVI, que está en Cartagena de India y que él recibe a los negroafricanos que llegan de otras compañías. Entonces, él dice, en lo que toca a Etiopía es de saber que a esta provincia divide Homero en dos Etiopías, la Etiopía occidental y oriental. Sandoval, que es el que digo, el fraile jesuita que os digo, Alonso de Sandoval, emplea generalmente negro como sinónimo de etíope, pero es plenamente consciente de que fueron grandes doctores Plinio y Homero, como él mismo dice, los que emplearon originalmente el término etíope. Jamás Juan Latino dice nada de negro ni nada de eso, lo que él siempre se reivindica etíope. Bueno, aquí tenéis la licencia que le da Felipe II a la publicación de los libros de Juan Latino, que, bueno, además fueron muy conocidos en su época. Aquí no sé si lo podéis ver, pero es cuando lo nombran bachiller, aquí pone aquí, Johannes Latino, aquí. Ese es el acta de la Universidad de Granada en la que aparecen los nombres de los bachilleres y él está aquí, ¿vale? Esto es un poema que él escribe a la ciudad de Sevilla, que también, quiero decir, él se movía, ¿no? También fue a Madrid, estuvo en Baena, estuvo en Valladolid. De hecho, cabe la posibilidad incluso de que
Gonzalo Fernández de Córdoba lo llevara cuando fue a ver a Isabel de Portugal, a la mujer de Carlos V, y que la conociera también, ¿no? Pero a mí me hace gracia porque este poema lo encontré en un archivo en Sevilla y, y me parece también bonito, ¿no?, que escribiera alabando a la ciudad de Sevilla, ¿no? Sabéis porque que tuvo un juicio, esta fotografía, perdón, la encontré en el archivo, es una de las primeras fotografías que hay de Santa Ana. Sabéis que él tuvo un juicio en el que además aparece también mármol de Carvajal, por el censo de las casas de donde él vivía, ¿vale? Que es justo en el callejoncito, justo detrás de la iglesia de Santa Ana. La tumba de Juan Latino, pues estaba en Santa Ana, pero en algún momento desapareció, porque se hicieron columbarios y se quitó entonces lo que había. Yo no sé dónde ha ido esa placa de mármol ni dónde puede estar, lo he preguntado muchas veces, pero no lo he conseguido averiguar. Pero en la placa original, tengo una fotografía que no he traído, pero la tengo, ponía: del maestro Juan Latino, catedrático de Granada, y doña Ana de Carleval, su mujer y herederos, ¿vale? O sea, como que en esa tumba estaba la familia, ¿vale? Después de su muerte, Juan Latino se hace, bueno, él en vida ya era muy conocido, pero posteriormente incluso más. Y entre las obras que se le dedican, pues Jiménez de Enciso, que es un dramaturgo del siglo XVI, le dedica esta obra que se llama Comedia Famosa de Juan Latino. Jiménez de Enciso escribe muy poca obra, nada que ver con Lope de Vega. Jiménez de Enciso es un dramaturgo que escribe fundamentalmente, escribe 5 o 6 en su vida, ¿vale? Y son fundamentalmente comedias históricas, con una documentación espectacular. Él tuvo además dos esclavas, tuvo una esclava y tuvo 2 hijas que probablemente eran hijas de la esclava que él liberó. Pero bueno, no sé por qué le llamó la atención la figura de Juan Latino, pero el caso es que él escribe esta comedia en la que habla de Juan Latino y una y es una comedia muy histórica. La verdad que cuando uno la lee por primera vez piensa, esto es una fantasía, no puede ser verdad. Pero no, conforme vas estudiando la vida de Juan Latino vas viendo que realmente responde bastante a la realidad. A mí me llamó mucho la atención que en las últimas páginas hablaba de cómo un Felipe II llama a un pintor y para que le haga un retrato. Yo decía, ¿y ese retrato? ¿Dónde estará ese retrato? El retrato de Juan, tiene que haber un retrato de Juan Latino en algún sitio. Nadie sabía nada de ese retrato y además a todo el mundo, a todos los que le preguntaba, incluyendo algunos historiadores muy reconocidos, me decían, no, eso es literatura. La literatura es fantasía, ese retrato no existe. ¿Cómo vas a hacer un retrato que eso no puede ser? Y yo decía, bueno, pues no existirá el retrato de Juan Latino, ¿qué le vamos a hacer? No, pues ya está, si dicen que es literatura, porque bueno, ya sabéis que los historiadores, la literatura como fuente histórica, siempre la ven como ficción y en parte la desprecian, ¿no? Bueno, pues en el archivo del Palacio Real encontré en el inventario de todas las pinturas de la época, que me costó mucho trabajo encontrarlo, la nota que hablaba del cuadro de Juan Latino. Había existido el retrato de Juan Latino, pero no solo había existido, sino que había estado en el Escorial, pero en la Galería de Hombres Ilustres de Felipe II. O sea, entre todos los personajes ilustres de la época, allí estaba el retrato de Juan Latino. Y claro, el retrato no lo tengo, pero, o sea, no lo he encontrado, pero a lo mejor está en alguna colección europea, porque a veces aparecen en colecciones privadas cuadros españoles, como por ejemplo el que os he puesto antes de Doña Juana de Austria con la Niña Negra. Ese está en el Museo de Bellas Artes de Bélgica, porque estaba en una colección privada, aunque originalmente ese cuadro venía de las Descalzas Reales de Madrid, pero no se sabe cómo apareció en una colección privada en Bruselas, ¿no? Entonces, a lo mejor todavía encontramos el cuadro de Juan Latino. El caso es que en la anotación dice retrato de un hombre negro de los pechos arriba, que era Juan Latino, con un letrero que dice edad de 80 años, ¿vale? Era muy mayor cuando lo pintó, pero es que cuando
cuando era realmente más conocido, ¿no? Cuando era en esta época. Ya os estáis cansando, os estáis quedando dormidos, ya no sé si terminar, pero bueno, voy a ir terminando, ¿vale? Eh, Cervantes, en la primera edición del Quijote, habla de Juan Latino. Es que esto es importantísimo. Es que parece que Juan Latino no es cualquiera. Es que Cervantes habla de Juan Latino, le dedica unos versos de pie cortado, ¿no? Que podéis ver ahí, ¿no? A ver si lo. A ver si lo. Que no sé qué he hecho con el ratón. Bueno, no sé si lo veis. Ay, perdón. Ahí. Aquí. Bueno, que ahí lo veis, ¿no? Como el negro Juan Latino. Son versos de pie cortado que significa que la última sílaba no está, pero el lector la conoce, ¿no? Entonces, que al cielo no le pluga, lo veis aquí, ¿no? Dice como, ¿por qué dice Cervantes eso? Porque dice, lo que Cervantes está diciendo ahí es, yo no soy un latinista, yo no soy un erudito, yo no sé latín, yo no puedo escribir como Virgilio, como el negro Juan Latino, que sí sabe, pero yo voy a escribir mi novela como yo pueda, ¿vale? Eso es lo que realmente él quiere decir ahí. Y aquí es un fragmento del original de La Dama Boba, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, y en La Dama Boba es donde Lope de Vega habla de la relación entre doña Ana de Carleval y, y, y Juan Latino. Lope de Vega, es verdad que Juan Latino tenía 40 años más que él, con lo cual pudieron coincidir en el tiempo, pero claro, con una edad muy diferente. Pero lo que está claro es que Juan Latino era suficientemente conocido en la época como para que él lo cite. Eh, es que no sé si lo veis, pero lo voy a no. Pero bueno, no importa, sí, seguro que ya lo conocéis. Son los versos en los que él dice que en llegando al verbo amar es donde se enamoran, ¿vale? Bueno, ya está. Creo lo voy a dejar aquí porque luego tengo otra, pero lo voy a dejar aquí. Yo lo único que quiero es intentar hacer la figura de Juan Latino más reconocida, porque es verdad que tiene una calle en Granada, pero es que hasta el letrero se le ha caído y además está en un barrio que casi nadie conoce la calle, ¿no? Y bueno, para mí es una figura sobre todo inspiradora. Inspiradora porque puede inspirar a cualquiera, independientemente del color. Es alguien que con su talento y con su trabajo llega a ser un personaje reconocido. Eh, y, y nada más, es un homenaje que creo que le debemos de hacer desde España y desde el mundo a un personaje inspirador que es capaz de llevarnos a esa idea, ¿no? De si él pudo, yo puedo. Muchas gracias.